Bueno, pues muy buenos días, soy Ana Rosa Santiago desde la Ciudad de México y hoy tenemos la segunda parte de este tema que es fundamental en nuestra vida. Si queremos realmente poder alcanzar nuestros sueños, tener éxito, ser felices, liberar nuestro potencial, se vuelve fundamental el que nosotros podamos estar conscientes que liberar las emociones que hemos guardado a lo largo de nuestra vida y que no procesamos es muy, pero muy importante. Así que vamos a retomar, hacer una recapitulación de la semana pasada, esta es la segunda parte, acerca de la importancia que tiene para poder realmente aprovechar todos los regalos, todos los dones, los talentos, nuestro potencial. Tenemos que limpiar el sistema. Y obviamente que estamos hablando del potencial físico, mental, emocional, espiritual. Hablamos la semana pasada de las diferencias entre la mente consciente y subconsciente, el poder que tienen nuestras creencias, cómo es que funciona estas dos partes de la mente que no pueden hablar el mismo idioma, que trabajan eléctricamente a diferente velocidad, que tienen diferentes actividades y que nuestras memorias celulares guardan toda la información de manera de frecuencia vibratoria, convirtiéndose en bloqueos, traumas emocionales y que van dándole forma a qué, a nuestras creencias. Espero que hayan podido ir a ver la película que les dejé, porque es muy interesante ver cómo se va configurando dentro de nosotros estas emociones a lo largo de la infancia, de la adolescencia y el resto de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar justamente aquí de que no es lo que decimos, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y de una parte muy, pero muy importante que tiene que ver con que con la vibración, con la frecuencia de onda, de cómo está verdaderamente trabajando, cómo está trabajando diferentes emociones dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra memoria. Y a mí me gustaría que aquí podamos tomar en cuenta que la frecuencia de onda, que la amplitud de la onda de un pensamiento es muy diferente, ¿verdad? Cuando está cargada con una emoción de un tipo. Hay altas frecuencias y hay bajas frecuencias. Y las emociones atrapadas, los bloqueos emocionales negativos, es muy importante porque tenemos que sacar de nuestras memorias celulares y liberar esta energía. ¿Por qué? Porque es fundamental. Hoy en día, la mayoría de los cursos más exitosos en desarrollo humano están tomando en cuenta justamente esta parte de poder utilizar diferentes técnicas para poder liberar esos bloqueos de manera sencilla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se trata de poder entrar en comunicación, ni más ni menos que, ¿qué creen? Con la mente subconsciente. La mente subconsciente sabe todo, tiene toda la información interior, está dotada de una gran cantidad de información que se ha ido registrando y aunque tú y yo no nos acordemos, en nuestra memoria es el registro de la información de todas nuestras experiencias, está ahí grabado. Por eso es que hoy se utiliza la hipnosis como una técnica también para poder liberar cosas, porque bajo hipnosis podemos recordar al detalle muchísima información que quizás nuestra memoria consciente no lo tiene registrado. Entonces, es muy importante poder entender cómo se puede hacer. Y para poder hablar, hay diferentes maneras de llegar a liberar emociones. Obviamente que hay algunas cosas que se llaman interferencia, ¿ok? Quisiera que ustedes tengan una idea. Si nosotros, imagínense, voy a usar el ejemplo de un globo, ¿ok? Si nosotros amplificamos en un momento dado
una onda, podemos llegar hasta que ésta se destruya, pero no necesariamente es la manera más amigable de poder liberar emociones. Por eso hay muchos entrenamientos en el que se llevan a procesos de catarsis a la gente para que libere estas emociones. Y bueno, algunas de las cosas que tenemos que hacer, una es calibrar la emoción. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Obtener permiso desde el subconsciente para poder trabajar con ella, porque el subconsciente sabe si es algo que podemos abordar o no. Poder revisar y determinar el número de emociones implicadas, porque muchas veces vienen varias emociones juntas, se guardaron y se registraron simultáneamente. Ya identificada la emoción, hay un proceso de liberación y luego, obviamente, se tiene que confirmar que hemos liberado esa emoción. Ahora, tenemos que entender cómo vamos a hacerlo. Y ahí es donde nuestro imán que les he pedido nos va a servir de manera muy importante. Pero vamos a ir yendo un paso a la vez, ¿les parece? Entonces, yo quisiera que ustedes puedan ver que a nivel de nuestras creencias, también tenemos que identificar, hacer como un breve inventario de aquellas creencias que me potencializan, que me nutren, que me ayudan y aquellas creencias que me limitan, que son tóxicas, que me vienen a obstaculizar, son esas creencias que se convierten en el agente de boicot hacia mis metas, hacia mis deseos, hacia mis sueños. Y hay muchas creencias. El hecho de que yo diga la palabra yo soy, yo quiero, yo puedo, yo me merezco, es muy importante que nosotros las podamos identificar y repetir, no como muchas de las mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, como soy un tonto, no me sale nada bien, nadie me quiere, etcétera. Ahora, algo que es clave es que entendamos que tenemos rutas y conexiones cerebrales que ya se han establecido por mucho tiempo en nuestro interior y la energía toma la primera dirección, que es las ideas habituales. Esto es muy fuerte y muy poderoso. Aunque tú y yo no lo creamos, el pensamiento tiene leyes. Leyes en la dirección del pensamiento fueron estudiadas y registradas a finales de los 50 por un psicólogo muy famoso. Y déjenme les digo que se descubrieron cosas súper interesantes. Y yo quisiera que ustedes puedan comprobar esto. Es fundamental que nos demos cuenta, que seamos capaces de darnos cuenta de cómo estas pueden afectarnos de una u otra manera. Estas creencias nos configuran, estas creencias le dan forma a un programa en nuestro subconsciente, aunque tú no lo creas. Y esa ruta se repite, es como una calle. ¿Por dónde se va un coche? Pues por las calles ya abiertas, ya iluminadas. Igual el pensamiento toma una primera dirección. Me encantaría que pudiéramos hacer, antes de entrar más a fondo, un breve ejercicio para que nos demos cuenta cómo es que esto funciona. Así que yo voy a decir ahora 3 palabras, ¿ok? Y les voy a pedir que ahí en su cuaderno, con esas 3 palabras, elaboren una frase o enunciado, según la gramática, la clasificación gramatical que quieran utilizar. Frase, oración o enunciado que contenga esas 3 palabras. Y les voy a permitir que ya sea en el chat o con micrófono me digan qué resultado, anotan su frase y me alzan la mano ya que tengan esta frase terminada. Las 3 palabras a emplear en este momento son aro, pelota y niño. Por favor, háganme favor de construir ahí una frase, enunciado o oración
que nos pueda permitir usar esas tres. Y quisiera que ustedes me la compartan. Quien está listo puede abrir su micrófono. Yo, dice, el niño mete la pelota por el aro. Ok. ¿Qué otra frase tenemos? Gracias, Lulú. ¿Quién más? ¿Quién más me hace favor de compartir su frase, enunciado u oración? Hay dos participaciones en el chat. Ah, a ver, permítanme, no he visto el chat. A ver. El niño avienta la pelota a través del aro. El niño mete la pelota en el aro. La pelota es metida en el aro por el niño. Muy bien, observen, yo no les dije más que esas tres palabras. ¿Qué está presente en las tres, cuatro frases que acabamos de hacer? ¿Qué podemos observar? Hay un sentido común, aunque cada quien está en su casa, en su cuaderno, nadie le copió a nadie. Hay una acción común. ¿Cuál es esa acción común? El juego. Yo les dije niño, pelota y aro, y la acción común, muy bien Mike, que está ahí es una acción común. En cada una de estas frases, oraciones o enunciados, lo que tienen en común es que está un significado de juego. Les voy a pedir que utilizando esas tres palabras, hagamos otra frase donde se utilicen, pero el significado no sea el juego. Adelante. Cuando estén listos, o escriben o abren su micrófono y me cuentan, por favor, su frase, enunciado u oración. Cayó una pelota en el aro y le pegó al niño. Ok. Otra. ¿Quién más? ¿Quién más? La pelota y el aro están guardados en la bodega del niño. Ok. A ver, ¿qué otra se les ocurre? La pusiste más difícil. A ver, Lulú. No, pues aguántame porque todavía no. A ver, piénsenle, piénsenle. Me gustaría mucho que observen. ¿Qué tienen en común estas frases que han surgido ahora? Ya el sentido de juego fue bloqueado. El niño perdió la pelota y el aro. Y fíjense, ya sea que esté guardado, que se le rompió, que está en medio del aro, que la perdió, que se la robaron. Pero ¿qué sigue siendo el aro y la pelota? Juguetes. ¿Se dan cuenta? Dejamos de lado el significado de juego intencionalmente, pero en nuestras frases, enunciados u oraciones, aún estando a mucha distancia, tienen en común que siguen siendo juguetes. Ahora se las voy a poner más difícil. Necesito que utilicen las tres palabras aro, pelota y niño, pero, ojo, no deben ser ni juego ni juguete. Construyan de manera creativa, utilizando esas tres palabras, un enunciado donde no esté implícito ni el juego ni el juguete. Adelante.
me cuesta más trabajo, May? Ciertamente, ahorita voy a explicar por qué. Es muy cierto, no es igual de fácil, pero esfuércese un poquito y busquen utilizarlas con otro significado que no sea ni juego ni juguete. El niño encontró una pelota de raíces y un aro de madera durante su paseo por el bosque. Ok, aquí tenemos una manera diferente de utilizar estas palabras. Uf, qué difícil, sí, Lulú. Y el aro todavía sigue siendo aro, pero el niño es un sustantivo así como la pelota y el aro. Ok, a ver, ¿qué otra vez se les ocurre? Observen por qué estamos batallando. Porque dentro de nuestra información archivada en nuestro cerebro, en nuestra mente consciente y subconsciente, el significado que le hemos dado siempre a la combinación de estas tres palabras tiene que ver con el juego y el juguete. Salirnos de esa ruta justamente de la que estamos hablando ahora. Es como querer abrir una nueva avenida donde no hay camino. ¿Se fijan? Es muy común, así como ustedes pueden ver esta ciudad, así funcionan nuestras neuronas. La gráfica que estamos viendo aquí son las conexiones neurológicas que tiene nuestro cerebro y que obviamente van creando rutas, van tejiéndose, van conectándose, y yo digo que establecen un circuito mental, o sea, estas rutas y conexiones cerebrales, al estar ya conectadas, ahora sí que aparece un concepto. Imagínense ustedes en nuestra mente, como si tuviéramos un ejército, voy a llamarle los enanitos, que aparece una imagen frente a nuestros ojos y entonces rápidamente los enanitos corren al archivo, abren el archivo y empiezan a sacar imágenes de donde hemos visto niños, donde hemos visto aros y donde hemos visto pelotas. Y claro que aparecen que escenas de juego, de juguetes, donde ya sea que se lo robaron, que se lo regalaron, que se le perdió, que se le rompió, pero siguen siendo juguetes, cuesta trabajo. Ahora, ¿qué tal si yo les dijera, el niño está gordo como una pelota por comer aros de cebolla? ¿Qué pasó ahí? Nos fuimos por una ruta totalmente nueva y desconocida. ¿Qué tal si yo les digo que el niño Aro, como apellido, ¿verdad? Representa uno de los planetas con una pelota, ¿ok? O sea, pueden haber muchas otras combinaciones de la palabra aro, pelota y niño que no son ni juego ni juguete. Pero para hacer eso me tengo que salir de la caja, me tengo que salir de la ruta neurológica, de la conexión cerebral, porque ahí viene la primera ley del pensamiento que hasta asusta. La primera dirección del pensamiento son ideas habituales. Es muy común que pienses una cosa y sigas pensando lo mismo a lo largo de la vida entera. Y sobre todo que pienses y repitas una conexión cerebral que es una verdadera mentira. Como que no sirves para nada, como que eres torpe, como que eso no es para ti, como que en tu familia todos han sido así. O sea, hey, hello, tienes que salirte de la caja y empezar a crear. Imagínense, hay una metáfora que se emplea en neurociencia. Hagan de cuenta que tengo un plato de gelatina ya cuajada. Si yo pusiera unas gotas de agua calientes sobre la superficie de la gelatina, ¿qué pasaría? Se abrirían grietas. Esa agua caliente abriría caminos sobre la superficie de la gelatina.
Pero ¿qué sucede si luego vengo y pongo otras gotas de agua? Fría, normal. ¿Por dónde creen que se va a ir el agua? Por las grietas ya existentes. No va a abrir nuevas grietas. ¿Por qué? Porque ese es el camino habitual. Por eso muchas veces la gente no sabe de algo, pero le atribuye el mismo significado. Yo tengo muchos años haciendo redes de mercadeo y la gente de inmediato cree que soy Nefertitis, que tengo que ver con los egipcios y que es una pirámide lo que yo hago por su ignorancia, pero porque alguna vez alguien oyó algo parecido a eso, le atribuyó un significado y todo lo que se parece o es igual es lo mismo. O sea, es increíble porque generalizamos. Muchas veces en programación neurolingüística se trabaja para poder reprogramar cosas cuando la gente dice todos los hombres, toda la gente, siempre, nunca, se llaman cuantificadores universales. Y estos cuantificadores universales, estamos hablando que le dan un significado totalizador. ¿Y qué crees cuando te dicen nunca me ha salido nada? Y tú le dices, ¿nunca? ¿Ni una sola vez? ¿No has tenido un solo acierto? A ver, piensa que te ha salido bien. Y la gente empieza a revisar su memoria y no, pues sí hay cosas que sí le salen bien. O sea, tenemos muchas veces esta tendencia a ir a esa idea habitual, mentira, equivocada, falsa, pero que le da configuración y que limita nuestras acciones. Díganme ahí en el chat, poderoso el ejercicio que acabamos de hacer, ¿se dan cuenta cómo nuestra mente subconsciente trabaja? Por eso muchas veces nos ocurre algo que es traumático. A lo mejor cuando eras niño te asustó mucho una araña y te quedas pensando que es así como el monstruo del río Ness, la araña, y la araña es de este tamañito, pero hay un trauma o una fobia a las alturas, al elevador, a volar, qué sé yo. Hay experiencias grabadas que en la psicología tradicional se pasa la gente años en terapia y no resuelve, que cuando nosotros aprendemos algunas cosas de liberación de emociones y de cómo podemos trabajar con algunas de estas técnicas, se resuelven en una hora, en 3 sesiones. O sea, estamos hablando de que ya cambió la tecnología para liberar y para poder tener nuestra eh, tranquilidad, nuestra paz, nuestra felicidad. Pero es muy, pero muy importante que nosotros podamos entender algunas cosas para poder hacer estas nuevas conexiones cerebrales. Tenemos que tener una intención. Por eso la intención es sumamente poderosa. Claro, las aceitunas no te van a gustar, Lulú, porque te estabas ahogando, te estaba faltando el aire. ¿Te imaginas qué experiencia más traumática? Y así tenemos un montón de cosas. Hay cosas que nosotros decimos, wow, de niño, cuando yo estaba de cierta edad me pasó esto y no soportas eso. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia desagradable con respecto a ese objeto, a esa situación. Yo, por ejemplo, tuve alguna experiencia traumática de niña y no puedo poner la olla express, no viene al caso contarles toda la anécdota, pero en mi casa tengo 3 ollas express y díganme cuál uso, ninguna. ¿Por qué? Porque tengo un miedo registrado en mi sistema nervioso por el cual ni me acerco a la olla express. Salió bien el experimento, nunca me acerco a la olla express. Cuando estaba yo casada, el que ponía la olla express era mi ex, porque yo no puedo, no puedo hasta la fecha. No me preguntes, no es lo mío. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia suficientemente traumática como para alejarme de eso. Es puro condicionamiento operante cómo funciona nuestra psicología, básico, pero así es. Entonces, tenemos que entender algunas cosas importantes, cómo funcionamos, cómo esa red neurológica le da configuración. Mis nietos están por cumplir 3 años y ahorita su sistema nervioso no ha terminado de madurar. Ellos están apenas empezando a conectar
ciertas ideas, ciertos significados, pero además sus emociones no son controladas. Por eso cuando los niños tienen esa edad se habla mucho de que está haciendo berrinche y no es que tengan la intención ni el plan de echar a perder el paseo y ponerse a llorar descontroladamente, tirarse al piso o cualquier situación que ocurra a esa edad, sino que el cerebro no tiene la madurez emocional para controlar una emoción, salen disparadas, invaden el sistema y la gente no puede hacer qué hace con eso. Tiene que experimentar la emoción. Por eso hoy en la psicología moderna, ¿qué le decimos a las mamás? Tienes que acercarte y contenerlo, no invalidar la emoción, nada de decirle, ay, no, no duele, no pasa nada. No, sí pasa. Se acaba de dar un trancazo y le duele, se pegó fuerte. Ok, tenemos que hacerle saber que sí, pero que ese dolor va a pasar y que estamos ahí con él y que todo está en proceso de recuperación. O sea, y si siente frustración, no podemos negar la frustración. Sí, por supuesto que se siente gacho estar frustrado que yo no haya salido como yo quería. Se siente muy mal el miedo, el temor, por supuesto. No lo puedo negar, pero lo puedo procesar, lo puedo desmitificar, lo puedo liberar. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, voy a trabajar cuando tengamos chance con mi amiga Lulu en una sesión, voy a trabajar con ella para que pueda sacar esa adversión a las aceitunas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando nosotros cambiamos ciertas características de un recuerdo, este recuerdo cambia, ¿ok? Y bueno, ya que estamos aquí, voy a hacer algo para todos, porque es bien interesante cómo puede funcionar. Ahora voy a hacer a compartir con ustedes una pequeña técnica muy sencilla antes de entrar a alguna otra más elaborada. Pero fíjense bien, voy a pedirles que respiren profundo, exhalen, inhalen, exhalen. Una vez más, inhalamos llenando toda la cavidad abdominal, cerramos nuestros ojos y exhalamos. Y les voy a pedir que vayan y pongan en la pantalla mental de su interior un momento muy feliz de su vida, un momento extraordinario, un momento lleno de emoción positiva, de alegría, de entusiasmo, de gozo, de felicidad. Pongan ese momento en su pantalla mental, observen los detalles de la imagen que están poniendo ahí. Póngale un poco de luz más brillante, como si hubiera un reflector en ese momento, como si en ese momento esa escena se estuviera grabando para el cine. Póngale una luz intensa donde los colores resaltan en especial. Observen los detalles, amplíen esa imagen, háganle un zoom y háganla más grande, que los invada esa imagen. Observen con colores vivos, con una iluminación maravillosa esa escena y concéntrese en sentir con intensidad la alegría, el éxito, el gozo de ese momento tan lindo de su vida. Ahí disfrutando con intensidad ese momento. Ahora les voy a pedir que sintiendo esa emoción poderosa, toquen alguna parte de su rostro, puede ser el entrecejo, junten dos deditos, hagan un movimiento y toquen esa parte de su cuerpo con esa intensidad de ese momento. Disfrútenlo, inhalen, exhalen, inhalen y exhalen.
Inhalen y exhalen. Y así suavemente abran sus ojitos. ¿Quién me puede compartir cómo se siente ahora? Adelante, Lulu. Ay, Rose, muchas gracias. Pues de verdad que me recordó ese momento que fue súper importante. Recordé cuando pasé el examen para titularme. Fue un momento de gloria para mí. O sea, fue de verdad un gran esfuerzo el que hice durante esos 3 años intensivos, sin vacaciones, y que pude lograrlo a pesar de muchas situaciones. Y cuando me dijeron que ya había pasado el examen, de verdad fue sensacional, sensacional. Bravo, Lulu. Entonces, bueno, me siento muy contenta nuevamente. Ah, ya lo había olvidado. Muy Qué bien. bueno, quédate con esa sensación. Ahora te voy a pedir algo. Ese lugar donde hayas tocado, por ejemplo, yo me toqué aquí en el entrecejo, Yo alguien también. puede, bueno, alguna zona de tu cuerpo, vuelve a fijar. Lo que acabo de hacer es establecer un ancla en cada uno de ustedes. Ese lugar donde se tocaron, con solo tocarlo se puede disparar esa sensación de bienestar, de éxito, de placer que acaban de sentir. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Lulu. ¿Quién más me puede compartir qué acaba de, cómo se siente y qué acaba de experimentar? Hola, Ana, buenos días. Cuéntanos. Mira, yo experimenté la paz total, que es algo de lo que siempre procuro mantener en mi vida. Y bueno, recordé un momento muy hermoso ahí en la Toscana, en Italia, que me encantó y que me deja, siempre que quiero paz, me remonto a ese momento y fue una de las sensaciones más bonitas porque sé que todo tiene un esfuerzo, un sacrificio, pero fue uno de los momentos que me dan paz y lo disfruté muchísimo nuevamente. Qué bueno, Nancy. Guarda esa ubicación que acabas de registrar y si reforzamos esa ancla, con solo tocar ese lugar, hacer 3 respiraciones, podemos entrar a ese estado. ¿Ok? ¿Alguien más quisiera compartirme su experiencia? No se me amontonen. Ah, bien. Ahora, me está ganando el tiempo, pero yo quizás voy a tener que hacer una tercera parte porque estoy viendo el reloj y nos gana el tiempo y tengo que respetar el tiempo de todos y cada uno de ustedes. Pero quisiera que ustedes puedan darse cuenta que lo que acabamos de hacer es modificar algunas de las características de un recuerdo. Si yo amplifico, le pongo más luz, cercanía, brillo, la experiencia se magnifica y se intenciona de manera más poderosa las emociones sentidas. Por contra, si tengo una experiencia dolorosa, difícil, traumática, y yo le hago variaciones a la imagen, al sonido, a la iluminación, el haber modificado, el editar este recuerdo en nuestra pantalla mental, disminuye el resultado o el efecto. Ahora, yo quisiera que ustedes puedan comprender que esta técnica es muy poderosa. ¿Alguien tiene duda? Porque por lo menos con que se lleven el día de hoy, esta técnica va a ser de mucha utilidad en su vida, ¿ok? Voy a darle algunas más, así que va a haber una tercera sesión de este tema, porque quiero enseñarles a hacer algo muy interesante. Ahora, solo para terminar, el día de hoy, porque obviamente tenemos mucho más que hablar al respecto, es un tema para mucho rato, pero de mucha importancia y mucho valor. Nosotros en esta vida estamos en un proceso evolutivo. Y obviamente que cuando nuestra vida es de oruga, nunca nos hemos imaginado que vamos a ser crisálida y que podemos llegar a tener alas y volar. Eso es natural,
en el proceso de evolución no sabemos hasta dónde podemos llegar porque no lo hemos imaginado. Pero si queremos tener un proceso de evolución y transformación efectiva, tenemos que tomar en cuenta 3 ingredientes muy importantes. Una de ellas son la transformación de las creencias que nos limitan. 2, integrar cerebralmente nuestra mente, nuestro hemisferio derecho y izquierdo. Para eso se hacen algunos ejercicios y nos tenemos que asegurar de con el cerebro equilibrado, el hemisferio derecho y el izquierdo, para lo cual vamos a utilizar algo que se llama gimnasia cerebral. Y tercer ingrediente fundamental, la liberación de esos bloqueos emocionales. Entonces, hoy aprendimos una técnica muy útil, muy sencilla. Yo espero que ustedes puedan trabajar aprovechando lo que acabo de enseñarles para amplificar y generar alguna otra ancla positiva dentro de ustedes donde sientan paz, gozo, alegría, gratitud. Son anclas muy importantes a desarrollar para meternos a ese estado de excelencia cuando lo elijamos de manera voluntaria, para hablar en público, para hacer una presentación, para poder cambiar un estado emocional que cuesta trabajo. Cuando estamos enganchados en un loop, en una emoción negativa, aparecen creencias negativas para reforzar ese estado y empieza uno a generarse otras situaciones como cumpliendo la profecía, porque es un proceso que está ligado. Y la próxima semana les voy a enseñar otras de las técnicas que nos pueden ayudar de manera poderosa a que trabajemos con poder convertir al subconsciente en nuestro amigo y poder aprender a comunicarnos con el subconsciente para poder trabajar integrando a la mente consciente elementos e información que requerimos para poder hacer cambios y modificaciones duraderos, porque la fuerza de voluntad nos sirve por mucho tiempo. Cuando es tu pura fuerza de voluntad, tarde o temprano se va a caer, porque vamos a funcionar de acuerdo a qué, al programa de sobrevivencia del subconsciente. Y evidentemente que hay ese programa tiene razones para repetirse, porque dice, pues eso nos ha mantenido vivos, eso ha funcionado, con permisito, ¿por qué me vienen a cambiar? Me hacen olas y me cambian el juego. Así que les agradezco infinito su tiempo, su atención, su participación. Espero que se lleven información de valor esta mañana y que puedan, sobre todo, recuerden que es importante que podamos poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Que Dios los bendiga.